Cartera Cámara, se va dinero. Gracias. En primer lugar, doctora, pedir una disculpa por la demora. No, doctor, por favor. Cuestiones de trabajo nos llevaron a dilatar un poquito la entrevista. Felicitarla nuevamente por la etapa y la distancia que ha llegado. Usted Gracias. Ya conoce muy bien la dinámica. El sistema y la dinámica de las entrevistas, así que bueno, abrimos la entrevista y están los consejeros para... ¿Puedo preguntar? Muchas gracias, presidente. Bueno, usted es una besada entrevistada. Gracias. Primero le quiero preguntar si usted tuvo alguna vez una sanción disciplinaria por parte de la Corte o del ministro fiscal. Yo tuve, sí, una sanción disciplinaria, no recuerdo si fue en el año 2014, 2013 o 2014. Sí, en ese momento fueron varias cuestiones que fue producto de una auditoría. En esa auditoría, nosotros recién habíamos estado informatizados recientemente, no recuerdo si, no llegábamos al año de la informatización y habían muchos legajos que nos estaban cargados. Nosotros nos informatizaron, si no me equivoco la fecha, fue un 5 de agosto del 2012 y esto creo que fue principio del 2013. En ese momento se pidieron informes, pero en estos informes, por ejemplo, surgía que en una medida de instrucción había comparecido mi ayudante de defensor. Pero no estaban, en ese momento la funcionaria que yo tenía no llevaba adecuadamente el exocto. Entonces no surgía del sistema de que yo, por ejemplo, en ese horario estaba en otra medida que era en Cámara de Apelaciones, en Cámara Penal. En ese momento teníamos una actividad muy intensa con juicios orales, entonces me resultaba imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, todo lo que era las medidas, pruebas de reconocimiento, declaraciones de imputado, necesariamente tenía que delegarlo en mi ayudante de defensor y yo comparecía a las audiencias de juicio oral. ¿Pero eso está permitido? Sí. Lo que pasa es que, como le explicaba, doctora, lo que no surgía justamente era eso de dónde estaba yo en mi sistema informático, porque en ese momento yo tenía una prosecretaria que era Lega, que no manejaba el sistema informático. Ella llevaba un cuaderno con los ingresos de las cédulas y se continuaba haciendo el trabajo manual, pero era un registro informal que ella no manejaba la parte informática, pero sí cuando yo contesté, sí contesté y acredité con las actas de los debates orales que en ese día, en ese horario, yo estaba a juicios orales. Después otra situación es que yo estaba cursando mi maestría y la inasistencia que me computaron las auditoras eran inasistencia los días sábados y domingos. Como se pedía, las licencias se la pedía por el día sábado, yo la pedía, porque era viernes y sábado, entonces yo la pedía por una cuestión del turno, como avisándole a la Corte que yo no me encontraba en la provincia. Entonces, cuando ellos hacen el cómputo final, computaron los días de inasistencia al despacho días sábados. Que eso se explicó ahí. Ese es más o menos yo acepté, digamos, la superintendencia de la Corte y bueno, la Corte eso es lo que decidió, y más allá de que yo hice mi descargo y acredité de que yo en esos momentos no estaba en esa medida porque estaba justamente en un debate oral con el acta del debate oral. Sí, permiso, presidente. Sí. ¿Cómo le va, doctora? Sí. Le saco el tema. Nos quedó un poco impresionados todos. El poder que implica el desempeño de la función jurisdiccional, ¿con qué virtudes debe ejercerse?
Perdón, doctor, me lo repite porque también me quedé un poco impresionada por la pregunta, el disculpe. poder que implica Sí. el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿con qué virtudes debe desempeñarse? Bueno, sí, nosotros tenemos que destacar varias virtudes. En primer lugar, la honestidad, la transparencia. En segundo lugar, la proactividad. Es una tarea que debe realizarse con muchísima responsabilidad, doctor, porque cada decisión que uno toma la tiene que tomar con muchísima responsabilidad. Desde lo más mínimo, le voy a dar un ejemplo. Una medida que no pueda resultar tan gravosa como una prisión preventiva, pero sí una detención o un allanamiento, por ejemplo. Me parece que son situaciones que uno tiene que encararlas con muchísima responsabilidad al momento de tomar la decisión. Aparte de lo que hace a estas virtudes personales desde lo subjetivo del juez, sí creo, como hablábamos en la entrevista anterior, tiene que haber mucha proactividad por parte del magistrado, tiene que asumir un liderazgo en las audiencias. ¿A qué me refiero con liderazgo? La figura del juez es una figura que debe generar en las partes, en el proceso, no solo el respeto desde lo personal, desde lo profesional, sino también la confianza en cuanto a que el magistrado va a realizar bien su trabajo. Cuando las partes sienten esa confianza de que hay una persona que va a garantizar que el proceso tome su cauce adecuado, tiene un resultado totalmente distinto a la que puede tener un magistrado que no tiene tanta proactividad, que por ahí no toma la intervención adecuada cuando la discusión va por carriles que no son sobre los que debe centrarse la discusión y justamente esta bilateralidad. Un concepto o definición suya sobre juez independiente. Una definición de juez independiente. Bueno, hay dos cosas que hay que diferenciar, lo que es la independencia, lo que es la imparcialidad y lo que es la imparcialidad. Habíamos hablado muchas veces, yo muchas veces digo, recurro al término imparcial, quiere decir que no es parte. Imparcial quiere decir que no tiene interés. Y la palabra independencia es una palabra mucho más profunda y que hace a la esencia misma de la función que uno va a cumplir. Independencia no es solo independencia de los poderes políticos. Hoy en día está muy en discusión la independencia hacia adentro del Poder Judicial, es decir, independencia de criterio hacia, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, siempre respetando que existen fallos que a nosotros nos obligan a receptar la jurisprudencia de los tribunales superiores. Pero también hoy en día está muy en discusión que la independencia del magistrado tiene que ser de otros tipos poderes económicos, ¿sí? Poderes económicos que son externos y que generan ciertos grupos de presión. No nos olvidemos que hoy se está hablando mucho de los operadores judiciales, que no son nada más ni nada menos que lobistas, ¿sí? Y entonces esta independencia creo yo que es una palabra mucho más amplia y que no se centra solamente en el plano político de una independencia del poder legislativo, una independencia del poder judicial. También se está discutiendo mucho la independencia con relación a otros tipos de grupos económicos que tienen los medios, que poseen medios de comunicación, y el medio de comunicación también es un factor que influye en el magistrado, influye en el ánimo de magistrado. Bueno, hoy en día prendemos la televisión y vemos que todas las discusiones de todos los programas políticos a partir de las 21 horas, hay mucha discusión con relación al rol de los medios de comunicación también
con relación a la independencia del Poder Judicial. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Desocupada? Bueno, muchas gracias. En el último encuentro que tuvimos, usted, cuando le pregunté cómo se estaba capacitando, refirió que iba a asistir a unas jornadas sobre sistemas acusatorios que se hicieron en la Mesopotamia, en Corrientes o en algunos Entre Ríos. Me gustaría que nos cuente cuál ha sido la experiencia en esas jornadas. Bien. No fueron jornadas, fue el primer encuentro nacional de sistemas acusatorios. Ha sido un poco raro que sea un primer encuentro cuando hay provincias que tienen el sistema acusatorio hace más de 10 años. Se realizó en Concepción del Uruguay los días 3 y 4 de agosto. Y estaba previsto que participaran 100 personas y fueron 300. Ha sido realmente muy provechoso, porque como digo, era la primera vez que había un encuentro entre provincias así que tengan este sistema. Y no quiero olvidarme de cosas que fue al final, algo muy importante, que esto fue al final ya de que se creó una comisión de seguimiento y monitoreo de los sistemas acusatorios en la Argentina. Y se estableció también que este encuentro se renueva todos los años. Bueno, comenzó, por supuesto, con los discursos de las autoridades. Después, la doctora Ángela Ledesma habló, no disertó, fue una pequeña charla, digamos así, en que, con la solvencia que la caracteriza, ha sido muy escueta, concisa y clara. Solamente no desarrolló, afirmó una idea. La idea era de que el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio reflejaba la Constitución Nacional y los distintos instrumentos internacionales. Y el juicio por jurado complementaba la garantía constitucional del debido proceso. Nada más. Sobre esa idea habló. O sea que todo lo que ella dijo giraba alrededor de esa idea. Bueno, claro, no podía hacer una disertación porque era un encuentro. Entonces no podía hablarse dogmática ni nada. Fue una especie de bienvenida, digamos, y para incentivarnos también. Entonces, luego se crearon 3 talleres. El primer taller era para los distintos sistemas provinciales, es decir, el mixto, los que no eran acusatorios. Era para aquellas provincias que no tenían el sistema y que, bueno, seguramente era para hacerlas conocer cómo era, para que opten por el sistema si es que podían hacerlo. El segundo taller era el que nos interesó a nosotros, que era sobre sistemas acusatorios directamente. Ahí entraron todas las provincias que tenían el sistema. Y bueno, nosotros estábamos en una situación un poco rara porque lo teníamos el sistema, pero no lo habíamos implementado. Entonces, lo primero que hicimos es aclararles a los colegas que la situación está y que nosotros, por lo tanto, lo único que íbamos a hacer, no íbamos a compartir experiencias, sino que íbamos a escuchar y aprender. El tercer taller no nos interesó porque era narcocrimen y narcomenudeo. Bueno, ¿Hubo intercambio de experiencia en ese Sí, justamente a eso iba. Dieron unas sugerencias así de temas. En el taller la sugerencia era una palabra nada más. Resistencias, logros, problemas, soluciones, falencias, propuestas. 6, 7 palabras. En cuanto a la resistencia, me llamó la atención que dio lugar a una conclusión al final, de que decía que había que trabajar para evitar que los movimientos de intereses contra reforma impidan las modificaciones necesarias para lograr
un sistema de enjuiciamiento penal que sea eficiente y eficaz. Parece que en la mayoría de las provincias hubo seria resistencia a la implementación del nuevo sistema. Después otra cosa que me llamó la atención, que dijeron todas las provincias, que tuvieron serios problemas con la obra. La Oficina de Gestión de Audiencias. Yo en un momento le pregunté a un colega, le digo que yo tenía la impresión de que quienes iban a tener problemas con la OGA eran aquellas provincias que tenían ciertas carencias presupuestarias, de personal, de jueces, y que aquellas provincias ricas como Santa Fe o la ciudad de Rosario, de que no iban a tener problemas porque tienen una cantidad tremenda de jueces, hay plata ahí, hay dinero. Entonces yo digo, no va a tener problemas. Y veo que provincia rica, provincia pobre, todas tienen un problema con la obra. Me dijeron sí, porque el problema no es de organización, no es de reglamentación, no es de cantidad de recursos humanos, de cantidad de recursos humanos. El problema es de relaciones humanas. Y ese problema de relaciones humanas se da tanto en la provincia rica como en la provincia pobre. Dice, el principal problema que se tiene es que el director de la OGA generalmente no congenia con el presidente del colegio de jueces. ¿Por qué? El director de la OGA generalmente no es abogado, no conoce nada de derecho. Entonces, él quiere lo cuantitativo, quiere realizar la mayor cantidad de audiencias posible en el día. Entonces, los jueces dicen, no, hay que ir a lo cualitativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una audiencia de prisión preventiva, que uno tiene un tipo detenido privado de la libertad, que una audiencia de prueba, por ejemplo, de selección de pruebas. Y también están las audiencias que vienen urgentes, por ejemplo, en habeas corpus. Esas jornadas creo que fueron organizadas por la FAM, Federación Argentina de Magistrados, y bueno, es de alguna manera como los magistrados ven a la OGA, ¿no? Porque por supuesto un magistrado que está muy acostumbrado a manejar sus tiempos, de repente que se vea que una oficina de gestión administrativa le maneje sus horarios, poco por ahí choca un poco con eso, ¿no? Entonces la idea un poco también era aceitar las relaciones entre ese colegio de jueces, que estaba muy acostumbrado a manejar sus propios horarios, con la oficina de gestión. Perdón, pero no, me parece bien, Sí. Mire, a esta situación que usted está planteando. Con respecto a qué, a lo que podría darse acá. El vínculo Al entre el colegio vínculo, de o sea, jueces ¿cómo y la se OGA? soluciona? Porque usted dice que es la misma situación en todas las provincias. Claro. ¿Qué idea tenemos como para justamente...? Bueno, la idea que yo tengo es que algunos dicen tiene que ser abogado, el director de la OGA. Entonces dicen, el abogado no sabe nada de organización, de administración. Otros dicen que es un ingeniero. Pues dice, bueno, el ingeniero no sabe nada de derechos procesales, no distingue la diferencia entre una audiencia importante y otra no, una audiencia larga, otra corta, una audiencia urgente, como por ejemplo en habeas corpus, no lo distingue. No puede calcular muy bien cuánto dura las audiencias, entonces dice, bueno, pongo 5 audiencias, 6 audiencias por día y no alcanza con eso. Y ahí vienen los choques. Ahora, yo creo que no es necesario que el director de la OGA sea abogado. Yo digo, tiene que ser, para eso están los concursos, porque dicen, no podemos poner un abogado que no sabe nada de administración. No, llame a concurso. Y en el concurso, que sea muy estricto, tomado por gente que sepa mucho de administración y de derecho procesal. Entonces, que la persona demuestre que sabe organizar, sabe distribuir recursos, y también sabe de derecho procesal. ¿Cómo lo adquirió el conocimiento? No sé, será un ex estudiante o habrá sido inquieto, habrá leído derecho procesal, pero si el hombre viene, o la mujer,
viene y me demuestra que sabe organización, que sabe administración de recursos, que sabe derecho procesal, que sabe distinguir la importancia de determinadas audiencias, y bueno, eso puede ser el director de la obra. Es decir, no es necesario pedir títulos. Competencias sería. Más que nada. Claro. Doctor. Le pregunto, el poder que implica el desempeño de la función jurisdiccional, ¿con qué virtudes debe ejercerse, doctor? El poder que implica... El poder que implica ser juez, en este caso camarista, ¿cuáles para usted las virtudes que hay que ejercer? ¿Con qué virtudes hay que ejercer ese poder? Bueno, la virtud esencial que me hace que debe tener el juez es acercarse más a la gente, mirar más a la gente, especialmente con este sistema que se da más eso, es decir, que ya salir de lo que reclamaba Binder, que el juez que está detrás de un montón de expedientes y todo, que no recibe nadie, por ahí recibe a alguien, de un juez que esté en contacto con la gente. Y eso se lo facilitan las audiencias. Y por supuesto, también tener siempre presente todo lo que se ha avanzado en materia de derechos humanos. En cuanto hay que mirarlo de otra forma al imputado, pero también a la víctima. Y también hay que tener muy en cuenta las cuestiones de género, lo de los menores. Bueno, como digo, en resumen sería el juez tiene que estar más cerca de la gente. Yo le hago una consulta, doctor. ¿Y cómo trabajaría con otros poderes del Estado? En cuanto al sistema, dice usted. En cuanto al sistema, porque justamente está concursando usted, ¿no es cierto?, para la Cámara Penal. Y bueno, uno de los poderes tiene que ver con la seguridad, con la policía. Claro. Lo que yo propiciaría en estos casos es la creación de la policía judicial. Porque cuando interviene la policía provincial, pueden armar fácilmente causas. Le digo, he tenido la experiencia. A mí me vinieron causas armadas. Entonces, bueno, como ya tengo muchos años, ¿no? Yo miraba y decía, pero esto me está contando una película de cowboy. No es así. Entonces, y después se comprobaba que no era así, que me habían armado toda una causa. Entonces, si usted tiene la policía judicial, que pertenece al Poder Judicial, entonces la policía provincial, ¿qué hace? Solamente la aprehensión, solamente la prevención del delito y la aprehensión del delincuente en su caso. Y lo pone, habla al fiscal y dice, tengo tal detenido, ten aprehendido. Inmediatamente el fiscal hace que entreguen el detenido a la policía judicial. Y la policía judicial es la que investiga. Entonces ya es un poco difícil que armen una causa, porque va a investigar otro y bueno, y se va a dar cuenta si es armada la causa. En cambio, si el que armó la causa trae el detenido y después vuelve el expediente a la comisaría para que investigue el que armó la causa, se presta para muchas cosas. Bien, yo le quisiera hacer dos preguntitas, Sí. Doctor, felicitarlo obviamente nuevamente. Y usted ha hablado de que una de las virtudes que tiene que tener el juez es el tener el contacto con la gente, ¿verdad? Actualmente usted es juez de instrucción, ¿así es? Sí. ¿Cómo pone en práctica esta virtud? ¿Cómo es el contacto que usted tiene actualmente con la gente? Y en base a eso, si usted atiende a los profesionales, si considera que debe atenderlo al igual que cualquier interesado, si toma algún tipo de formalismo para hacerlo. Y la segunda pregunta es cómo cree que tiene que ser la relación con los medios de comunicación. Bien. En primer lugar, el juez de instrucción tiene poco contacto
así con la imputada, todo porque la investigación la lleva el fiscal. Sin embargo, a mí me llegan pedidos de presos que dicen: quiero saber la situación procesal porque mi abogado no viene, últimamente yo no sé qué es lo que pasa. Entonces, normalmente, cuando yo llegué al juzgado, me pasaban decretos que venían de antes y que decían de que debe dirigirse a que su abogado se dirija al fiscal y pregunte por qué el juzgado de instrucción no tiene erradicación de causa. Nosotros no sabemos cuál es la situación de él porque el expediente está en la fiscalía. Viene para un pedido de prisión preventiva, de cese de prisión, de una medida de allanamiento, lo que sea, se dicta la medida y vuelve. Entonces, no tenemos erradicación de causa. Pero yo le dije al secretario: tenemos todo el juzgado al día. Entonces, me dice: sí, pero esto y hay algunos que meten habeas corpus. Es decir, no piden saber cuál es la situación de ellos, sino que meten habeas corpus. Y el habeas corpus dicen porque quiero saber la situación, ¿no? Entonces, yo le dije al secretario: lo traigamos. Dice: sí, pero lo traigamos, lo escuchemos. Este tipo no quiere meter habeas corpus, este tipo no quiere tanto saber la situación, quiere hablar, quiere que lo escuche. Ya, tráelo. Bueno, perfecto. Y ha demostrado mi secretario tener una calidad bárbara para atenderlo. Bueno, siéntese, cuál es su problema, y lo escucha. Lo escucha, y habla. A veces yo paso y lo miro, habla. Y entonces, bueno, se le dice: mire, se averigua a la fiscalía qué situación es. Después dice: mire, la situación de usted es tal cosa, bla, bla, bla. Si su abogado no va y usted quiere que le nombremos el defensor oficial y todo, se lo nombramos. Y se va a echarse la vida. Claro, porque quieren hablar, quieren expresarse. Entonces yo digo, por razones de humanidad lo traigamos. Ahora, como digo, el juez de instrucción normalmente no tiene casi contacto con el imputado. Tan solo por ahí en un habeas corpus, claro, pero sería un habeas corpus en que esté detenido el hombre, ¿no? Porque hay habeas corpus en que el amparado pide el habeas corpus estando en libertad, es decir, un habeas corpus preventivo. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero... Y la segunda pregunta era ¿cómo cree usted que tiene que ser la relación con los medios de comunicación? Bueno, yo pienso que se tiene que brindar a la prensa la información que requiere, porque eso de que los jueces hablan por sus sentencias no me convence mucho, porque en primer lugar nosotros usamos términos latinos y lenguaje jurídico que no se lo entiende muy mucho. Claro, que lo que pasa es que el juez puede atender a la prensa, explicar o informar lo que se pueda explicar y lo que se pueda informar, ¿no? Porque también el artículo 3.12, 3.13, creo que dice que las causas son secretas, digamos, únicamente para las partes se puede. Claro. Entonces hay que ver cómo uno concilia eso. Claro, cómo uno concilia. ¿Y qué pasa? Los periodistas le hacen muchas preguntas que... ¿Y usted qué haría? Están hablando de que el fiscal es tal cosa. ¿Y usted qué haría? No, yo no puedo decir lo que haría, yo no soy fiscal. Y así siempre tratan de hacerlo al juez que prejuzgue o que dé una opinión que no la tiene que dar. Entonces, no habría que cuidarse de eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, doctor, una pregunta. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Recién estábamos hablando de los medios de comunicación. ¿Cómo se informa usted, doctor? ¿Cómo me informo? Sí, de la realidad, de lo que pasa. Y a través de mi celular, por el internet, por el WhatsApp,
porque en realidad poco estoy en mi casa, digamos. Así que la información que más obtengo es a través del internet por mi celular, digamos. Y bueno, la información de la prensa a la noche cuando llego a mi casa, pero la mayor información, ya sea de información de la política, de la economía, bueno, digamos de los concursos también, fallos judiciales, todo a través del CAM. Y además yo estoy inscripto en varias, digamos, revistas jurídicas, no solamente jurídicas, por ahí también revistas sociológicas, todo que me mandan información. Y bueno, me voy informando día a día en base le reitero, al internet, doctor. Dentro de la misma pregunta, ¿es necesario tener información no jurídica, sino la información de la realidad, de las cosas que vemos los ciudadanos comunes? Sí, hay que para tener, la profesión? sí, porque el derecho es yo he sido ayudante de cátedra en introducción al derecho. El derecho es un fenómeno jurídico multidisciplinario, es decir, es un complejo de normas donde está la parte jurídica, pero también está la filosofía, que hay un dinamismo con la filosofía, la sociología, la historia. Hay que conocer otras ramas del derecho, no solamente el derecho, otras ramas de la ciencia social. Es muy importante instruirse, hasta ahí es importante saber idioma también, instruirse, porque yo creo que al instruirse uno mejora y pasa a ser no un homo juridicus, como decía un autor, sino una persona más preparada en diversas ramas digamos, del derecho. Y ayuda también a dictar una mejor sentencia. Doctor. Sí, perdón, sí. Disculpe, doctor. Las recientes leyes sancionadas por la legislatura referidas al nuevo sistema procesal penal, que se va a poner en vigencia en la provincia, habla del juez profesional y del jurado de enjuiciamiento. ¿Qué opina usted de los juicios por jurado? ¿Estamos preparados? Yo estoy de acuerdo con el juicio por jurado. Eso siempre he tenido ese criterio y creo que haberle dicho al doctor Julio una vez que trajo una jornada importante en la legislatura, que vinieron gente de Buenos Aires. Yo estoy de acuerdo con el juicio por jurado. Ahora... ¿Qué modelo? Digamos, el escabinado me parece que el que se adecuaría más a nuestra idiosincrasia, porque tendría que estar la gente, el jurado popular, pero tendría que haber un juez profesional para guiar, claro, aconsejar a personas que de derecho capaz que no saben, pero obviamente leen la realidad, y capaz que leen la realidad mejor que un mismo juez, porque todos somos seres humanos. Seguro que leen la realidad. Por eso todos somos seres humanos. Y son pares jugando pares, ¿no? Exactamente. Gracias. Yo una preguntita, si se puede, si me permite. Doctor, ¿qué opina usted de la desfederalización de la ley de estupefacientes? ¿Estamos en condiciones acá en la provincia de atender la problemática, aunque sea del menudeo? No. Yo creo que yo no estoy de acuerdo. La provincia, la justicia de la provincia está colapsada con tantas investigaciones, tantos delitos, y yo trabajo en la justicia federal y realmente no veo impedimento alguno que continúe la justicia federal trabajando. No hay colapso en la justicia federal. En la justicia federal no hay colapso, trabajan bien tranquilos ellos. Además, hay una cosa importante que no ocurre en la provincia. Ellos delegan, los jueces son los que llevan las instrucciones de las causas, a diferencia de la provincia. Pero los jueces federales delegan muchas veces la investigación en los fiscales federales. O sea que yo no veo, en estos momentos yo creo que no es el momento adecuado para trasladar, digamos, competencia en materia de estupefacientes a la provincia. No, muy claro. Muchas gracias. Bien, gracias, ¿no? Muy amable. Bien. Bueno, felicitarlo, doctor, por la instancia que ha llegado. Usted ya conoce el mecanismo de la entrevista, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué entrevista es, doctor? La segunda. La segunda entrevista. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar comienzo.
¿Qué la tal? pregunta por parte de los consejeros, ¿no? Permiso. Doctor. Doctor, ¿qué tal? El poder que implica el desempeño de la función jurisdiccional, para usted, ¿con qué virtudes debe ejercerse? Con la primera, la templanza, la segunda, la prudencia, y son las virtudes, digamos, dos de las 7. Yo le agregaría el sentido común. Perfecto, clarísimo. ¿Cuál es el vínculo, como le va, doctor, Buenas. que a su criterio debe tener el juez con su relator? Hablan, bueno, puntualmente me interesa saber qué opina usted sobre la delegabilidad de funciones. Bueno, estoy en contra de la delegabilidad de funciones cuando se ejerce la magistratura, especialmente con el nuevo sistema donde el juez tiene que elaborar su sentencia de acuerdo a su conocimiento, al paradigma que tenga del derecho, y dictarla y fundamentarla. En el nuevo sistema sería oralmente, lo cual para mí es una imposibilidad práctica delegar funciones en el nuevo sistema. Con respecto a los relatores, que es del viejo sistema, digamos, estoy totalmente de acuerdo, porque el relator hace la resolución, no tiene responsabilidad, el juez sí, porque es el que la firma, pero a lo mejor no hay coincidencia más allá de los lineamientos que se supone que el juez le da al relator. ¿Y en su perfil de juez delegaría funciones en los actuarios? Jurisdiccionales, obviamente que no. Judiciales o de mero trámite o cómo se organice, o delegaría las funciones que son administrativas, porque creo que la función del juez es la función de dictar o decir el derecho. En ese aspecto, en lo otro sí delegaría funciones, porque tiene que haber un equipo donde alguien dirija, más allá de que creo que tiene que haber una horizontalidad, siempre y cuando tiene que haber un respeto entre todos los que forman el equipo. Muchas gracias. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta, pero antes de hacerle la pregunta, quiero decirle de que no se sienta inducido de ninguna manera por la posición que cada uno de los consejeros pueda llegar a tener. En este sentido, quiero decirle de que de los consejeros que estamos, hay muchos que opinan a favor y otros que opinan en contra. Esto quiero decirle para que usted tenga la objetividad absoluta de dar su posición. Mi pregunta es algo que está en tratamiento, o que estuvo en tratamiento, pero que naturalmente va a continuar, no tengo la menor duda. Pero ¿qué opinión le merece? Y muy sintéticamente y muy objetivo. ¿Qué opina de la despenalización del aborto? Estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Sin perjuicio de que no haría falta, ya que los juristas, los operadores de derecho, contamos con el 86, inciso 2, y con el fallo FAL, que no haría falta la despenalización, la que se quiso llevar adelante se frustró. Sé que el nuevo código, el proyecto de código lo quiso introducir, sé que también se la achacó por una cuestión de que si se la introduce va a fracasar como el proyecto que fracasó hace unos años. Y siguiendo a varios juristas, sin dar nombre para que no sea direccionada la respuesta, introducir ese tema en una reforma, en un proyecto actual o futuro de Código Penal va a ser muy complicado. Pero sí, yo estoy de acuerdo con que se despenalice el aborto. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Ninguna otra pregunta? No. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias, hasta luego. ¿Primera entrevista? No. Tercera. Tercera entrevista. Sí. Bueno, entonces ya conoce la mecánica. Sí, pero nunca se pierden los nervios. No se van nunca los nervios. Así es, nunca, hasta la última materia. Eso después uno sigue soñando. Es verdad. Se pone nerviosa en los sueños. Es cierto. Bueno, dejamos abierta entonces Doctora, la doctora Grimel. ¿qué opina usted de la delegabilidad de funciones del juez respecto de los relatores en el nuevo sistema? Bueno, en realidad me parece que el juez no debería delegar. Es una
una función muy personal, ¿no? De hacer las sentencias y no me parece que corresponde que delegue. Sí, es algo muy, digamos, concienzudo su tarea en cuanto, además va a ser, digamos, oral todo, o sea, propendemos a la oralidad y todo eso tiene un dinamismo particular y especial que no se compadece con una delegación, digamos. Y esto nos impone un plus a los magistrados, el nuevo sistema, en la oralidad de los fundamentos. Sí, bueno, hay que estar preparado y me parece correcto, porque como dice el refrán, el mar calmo nunca ha hecho un marinero experto. Así que bueno. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora. ¿Qué tal, doctora? Una ¿Cómo le va? definición sobre juez independiente. Una definición sobre juez independiente. Bueno, el juez independiente es un juez de la Constitución. Es un juez, porque en el preámbulo, sobre todo de la Constitución, que marca una política, marca la política criminal, el preámbulo de la Constitución cuando dice que los habitantes del pueblo de la Nación Argentina, ¿verdad?, reunidos en el Congreso General Constituyente, tienen la función de afianzar la justicia y promover la libertad. Y desde ahí sale la política criminal, que tiene que, digamos, todas las leyes, todo el resto de las personas que están en un cargo determinado, porque, sobre todo la justicia, afianzar la libertad. O sea, por eso somos un país que tenemos como fundamento la libertad y tenemos un derecho penal liberal, que tiene que ser racional, y dentro de esa racionalidad tenemos también uno de los principios fundamentales, que es la proporcionalidad. Doctora, ¿qué tal? En función de lo que usted está diciendo, ¿qué opinión le merece lo que estamos viviendo los argentinos de las prisiones preventivas en estos casos muy conocidos, que es lo único que ustedes saben y es lo único que se ve en la televisión? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué opinión tiene usted sobre esta cuestión de querer banalizar a los jueces garantistas? Porque también se hablaba mucho de este juez garantista, de acuerdo a la definición que usted acaba de dar. Bueno, es muy interesante la pregunta, porque hay una gran confusión dentro de la sociedad. Una cuestión es la prevención policial, que está antes que llegue una cuestión a resolverse en la justicia, ¿verdad?, luego de un proceso llevado a cabo de manera correcta, conforme a la Constitución. Y esa parte de la prevención policial no le compete a los jueces. Los jueces tienen que ver y sostener la Constitución en todos los aspectos del proceso, para que cuando una persona sea condenada o castigada, ¿verdad?, con una sanción penal, sea en un proceso justo. Y un proceso justo es el que ha tenido una acusación, una defensa, unas pruebas, una producción de pruebas que se han llevado o incorporado legalmente al proceso, y una sentencia debidamente fundamentada. Entonces, por eso digo, o sea, hay un desconocimiento por parte de la sociedad de las competencias que les corresponde a cada uno. Por un lado está la parte administrativa, que es la policía, que tiene la facultad, digamos, de prevenir, y tenemos por otro lado la función de los jueces, que es juzgar un caso que ya ha sucedido. O sea, no estamos en la prevención, estamos en un hecho concreto que ya sucedió. Estamos un hecho histórico. Hecho histórico, exactamente. ¿Cree que ahora hubo alguna parte que falta? Me parece que falta dar a conocer un poco de publicidad sobre estas cuestiones, sobre estas diferencias. Y con respecto a la banalización de los jueces, que digan jueces garantistas o no garantistas, pues los jueces son jueces de la Constitución y tienen que velar por las garantías constitucionales. O sea, no hay otra. Venía
ayer en un taxi y el señor me decía, el chofer me dice, yo creo que estamos así en este país por culpa de los jueces. Entonces le digo, pero ¿por qué por culpa de los jueces? Bueno, ese es el concepto que tienen las personas. Entonces estaría bueno, digamos, difundir o explicar que ya no estamos en un proceso penal inquisitivo, ya hemos cambiado hace muchos años, y quizás las personas se confunden porque ven la actuación de los jueces federales, ¿verdad? Que ellos llevan a cabo la investigación y dicen, bueno, el juez hizo tal cosa o fue a hacer un allanamiento, pidió un allanamiento, entonces están confundidos con la labor propiamente dicha, que es de un sistema acusatorio y la función, digamos, que tiene que ser imparcial e imparcial. Y esto, digamos, trae a consecuencia el hecho de que un juez no tiene que suplir la negligencia de las partes. Tanto el fiscal, ¿verdad?, que acusa con unas pruebas sólidas y legales, introducidas legalmente al proceso, y la defensa también, cómo va a armar su caso y cómo va a armar su defensa. El juez es un tercero imparcial que no tiene que suplir la negligencia de las partes. Bien. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctor, Un gusto estar acá. Bueno, doctor, usted ya conoce la mecánica de la entrevista, ¿no? Sí, un poco nervioso nomás porque hace mucho que no vengo. Pero bueno, sí. Fabián, Bueno. Sí, que una definición de juez independiente, Fabián. ¿De qué? De juez independiente. Y bueno, yo te podría decir de que estoy en la escuela judicial y hice digamos, un módulo con el doctor Vigo, en la cual él nos enseñó el código iberoamericano, el código modelo iberoamericano, y por otro lado el código de Santa Fe, que está vigente, que él es su autor, en la cual nos dio varias clases de cómo tiene que ser un juez y los principios que tiene que aplicar un juez, en las cuales está la independencia, la imparcialidad, la imparcialidad, la honestidad, la prudencia, en la cual no dejarse influenciar por cierta diríamos así, influencias de carácter público, privado, no recibir cortesías de nadie. Las cortesías que el doctor Vigo decía que se pueden recibir son cortesías de carácter moral, o sea, para el juzgado, para colgar un cuadro, pero no directamente un beneficio económico para el juez. O sea, para mí la independencia es muy importante desde el punto de vista del juez porque hace a la prudencia y a la buena función judicial. Como decía el doctor Vigo, hay que lograr buenos jueces. Y los buenos jueces se logran en base a la reunión de todos esos principios que le estoy manifestando. Ahora, lamentablemente en Tucumán todavía no tenemos un código de ética judicial. Doctor, ¿dónde vive usted? Yo vivo en Montero. En Montero. Trabajo en Concepción como ayudante fiscal. O sea que vivimos todos en comunidades Sí, pequeñas. sí. ¿Qué impacto tienen todos estos principios que son sumamente importantes y creo que todos en esta mesa los compartimos en la vida privada de cada uno de nosotros en una comunidad tan pequeña donde vamos al súper, llevamos los chicos a la escuela, tomamos un café en el bar y después el repositor transita por nuestro juzgado, el esposo de la maestra? ¿Qué opina usted? Y bueno, yo lo que opino, lo que nos ha enseñado el doctor Vigo es en realidad que el juez tiene dos aspectos, diríamos así, en su vida, en las cuales como hombre público y hombre privado. En el aspecto público, por supuesto, tiene que ejercer su función con probidad y con todas las características que tiene que tener un buen juez. Y con respecto al ámbito privado, yo estimo que en realidad, más allá de la amistad que pueda haber, porque todos tenemos amistades, tenemos amigos, tenemos familia, ¿no es cierto? Más allá de la amistad hay que separar, ¿no es cierto?, lo que es ajustado a derecho y no. El doctor Vigo hablaba de justicia y equidad.
en la cual decía él de que en la justicia hay que aplicar el derecho, independientemente, como decía usted, de los vínculos que tenga con la persona litigante. Es más, si hay un vínculo sanguíneo o algo, se excusaría, se inhibiría de resolver. No, me refería a lo cotidiano. Sí, porque muchas veces ve uno en el súper, amigo, o te dicen, mira, tengo un juicio. La cuestión es, para mí, hay que saber diferenciar, tener la fortaleza de diferenciar lo que es la función judicial y lo que es la vida privada. Y por último, hace poco leía el caso de un juez de instrucción en Asunción del Paraguay que fue recusado en una causa por unas fotografías publicadas por este magistrado en su página de Facebook. ¿Qué opina usted de eso? Un magistrado que fue recusado porque publicó en Facebook fotografías con quién. Con una de las partes involucradas. Y yo, uno de los ejemplos que nos daba el doctor Vigo es, no me acuerdo en qué, en Paraguay. En Paraguay. Bueno, el doctor Vigo nos daba ese ejemplo, que en realidad salía con senadores que eran amigos y en realidad tendrían que recusar para lograr esa independencia que se quiere, esa imparcialidad. En realidad habría que exigirle al juez sobriedad. Hasta en los medios públicos, hasta en el celular. Yo lo que pienso, doctora, discúlpame, lo que pienso es que el juez en la vida, diríamos así, en todos los aspectos de la vida, el juez es una de las personas más poderosas que hay. En cuanto, porque administra la justicia, y como muchas veces yo estoy terminando la escuela judicial, ahora ya probé todos los módulos, estoy en el entrenamiento penal, hice una maestría en Derecho Penal en la Universidad Austral, estoy por hacer la tesis para defenderla en octubre, hice curso en el Ministerio Público Fiscal, y aparte estoy haciendo ahora la especialización en Ministerio Público Fiscal dictada por el Ministerio con intervención de la UBA. Acá la dictan acá. En realidad, en la Austral tuve la gran satisfacción de tener el doctor Jaime Vera, que es de Chile, donde vino una semana completa y nos dio unas clases de litigación oral. Armamos un juicio, cómo se tiene que es el sistema adversarial, un juicio, cómo se incorpora la prueba en el juicio. Por supuesto, indagando sobre la credibilidad, el perfil del testigo y un montón de cosas previas antes de entrar a lo que en realidad uno quiere obtener de ese testimonio. Entonces, aprendí mucho ahí. Estoy haciendo ahora he hecho la parte de la defensa, estrategia de defensas penales, que es una especialización de la escuela, y trato por todos los medios de capacitarme, porque en realidad creo que los ciudadanos son los que en realidad legitiman a la justicia, y el juez, lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero el juez tiene que tener fuerza, fortaleza para resolver en cuanto sea derecho, aunque su sentencia sea contramayoritaria. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que nosotros aprendimos con el doctor Kevin Lehman y el doctor Fleming, creo que es de un juez federal, que nos dio, en la cual él nos enseñó eso, que la justicia la legitima la ciudadanía, que el ciudadano es el que espera una solución rápida de la justicia, y no como ahora que tenemos un problema con todas las leyes estas que han salido ahora de la legislatura, que yo estoy viendo que en la legislatura están poniendo todas las ganas ahora para que el sistema avance y se aplique, porque con el sistema ese que salió de liquidación de causas, de régimen transitorio de resolución de causas, en las cuales tenemos directivas que supuestamente la ley se va a promulgar ya en cualquier momento, tenemos directiva y está legislado de cómo tenemos que hacer para... ¿Cómo? El sistema conclusional. Claro, conclusional, para que no quede, diríamos así, una fiscalía residual, sino esa es la intención, pero no sé si se podrá lograr o no, porque constantemente están entrando causas, y no se le puede tampoco decir al ciudadano archivo,
no darle un trámite con un trato digno como corresponde y darle una solución. Depende, hay delitos graves que también se lo tiene que ver cómo se la va a concluir. ¿Me permite? Yo lo veo. Sí, doctor. El fuero penal es un fuero que a uno le provoca muchísimo estrés, muchísima tensión. Y como usted ha manifestado estar en la escuela, también la tuvo de profesora la licenciada Barrio Nuevo. Sí, hace años ya. Sí, hace en la primera etapa quizás. ¿Cómo cree usted? Mucho ya no me acuerdo. Ya. ¿Cómo maneja los estresores en su vida privada? ¿Cómo cree que puede bueno, manejar los estresores? Todavía no puedo, pero trato de separar mentalmente lo que es el trabajo y lo que es la familia. Yo ocupo muchas horas, doctora, en la fiscalía porque estamos de turno, tengo el teléfono, no duermo de noche en los días de turno, entonces hay que salir a veces 3, 4 de la mañana porque hay un accidente, una persona muerta, hay que controlar el operativo policial porque en realidad tenemos una policía que es ineficaz, una policía que en realidad no te borra a veces rastro del delito, no sigue el protocolo de actuación policial como corresponde. Hay policías que son incluso oficiales de policía, que son unas personas totalmente inexpertas, que el fiscal le manda un decreto que hagan algo y te mandan cualquier cosa que nada que ver con lo que se ha ordenado. Y hay veces, como tiene una causa hoy justamente de un incendio que ha habido por una usurpación, entonces se le manda que haga una contactación, que haga información sumaria de vecino, fotografía y contacta la veracidad. Y me viene diciendo de los linderos, cosas. Disculpe que le interrumpa. Y los estresores, como usted me está diciendo. ¿Cuáles son los recursos que usted tiene o que utiliza o que utilizaría para manejar todo ese estrés, ese cúmulo de estrés? Yo lo descargo, lo trato de descargar mediante actividad deportiva, mediante digamos así, la familia, que uno en realidad sale, se despeja. En la vida uno tiene muchos tropiezos, muchas desilusiones que se van dando y bueno, lo hacen a uno en realidad retroceder un poco, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios tengo una familia bien constituida, unos hijos que estudian y bueno, trato por todos los medios de desviar todo ese estrés, ¿no es cierto? Más en el deporte, más específicamente en Monteros Volley no, en Monteros Volley voy a correr. Pero no, cuando era chico sí jugaba al vóley, pero era cuando era chico. Bueno, muchas gracias, ¿no? Hasta luego, que anden bien.